Bueno, yo me llamo Luis Cristiano, me recibí en la Universidad de La Plata en el año 75, en un año muy complicado para el país, y por intermedio del doctor Caín Rodríguez Dubra de Lincoln, me fui a Inglaterra, y donde él me había mandado a ver a una doctora que se llamaba Susan Long, y ahí estuve haciendo pasantías de posgrado en Inglaterra, en la Universidad de Bristol, en un departamento en Lamford, con ella. Luego de mi estadía en Europa, volví a la Argentina y comencé a trabajar con el doctor Walter Dubra haciendo un poco de reproducción y de clínica en la veterinaria del doctor Walter Dubra. Ahí fue que nació por mí un poco las ganas de hacer tambo. En ese momento los veterinarios lo único que hacían del tambo, lo poco que hacían, eran las sanidades, que se hacían 2 veces por año, y que en el fondo era lo más rentable que había. Bueno, a mí me apasionaba un poco el tambo, y empecé a hacer tambo, y gracias a los mismos profesionales que hacían nada más que la sanidad, me fueron pasando los trabajos del tambo, y yo comencé a trabajar con el tambo. Un gran empuje me lo dio un amigo que falleció, pero que fue un referente de la lechería nacional, que se llamaba Alberto Ardoy. Me ayudó muchísimo, me introdujo en el grupo Crea Lincoln, al cual concurrí durante mucho tiempo, y fue él un poco el que me inició y me hizo amar la pasión por el tambo. Después, por intermedio de un referente de INTA, fui a Estados Unidos a ver toda la parte de tambo. Para eso fui a la Universidad de Davis en Sacramento. Primero estuve en Tulare, en un departamento que tiene la Universidad de Davis en Tulare, y ahí estuve haciendo algo de nutrición y reproducción en tambo. Y terminado esto, en Estados Unidos volví a la Argentina, y bueno, ya dedicado prácticamente a la actividad tambo. Era la actividad que más me gustaba y la que más conocimiento había adquirido durante mi estadía, fundamentalmente en Estados Unidos. Yo cuando empecé a trabajar en tambo, los tambos eran tambos relativamente chicos, que para nosotros eran grandes, que eran tambos de 150, 170 animales, hasta 200 animales, y llegué a trabajar en una firma que se llamaba Pico Sagro en Córdoba, que tenía 6 tambos a mano y 4 mecanizados, así que imagínate cómo era la situación, ¿no? Todavía me acuerdo del nombre de uno de los tamberos a mano, que era una familia enorme que se llamaba Victoriano, y cómo ordeñaban a mano y sacaban 1000 y pico de litros a mano toda la familia, ¿no? Bueno, los tambos después indudablemente fueron evolucionando y fueron creciendo. Yo fui creciendo con ellos también, y un poco con las novedades que se tenía de las nuevas performances de los tambos, fuimos creciendo tanto en el área reproductiva como en el área de nutrición, como en el área de manejo, y bueno, hasta que llegamos hoy a un tambo. Hay tambos robotizados, sobre todo en la provincia de Córdoba hay muchos tambos robotizados, y a galpón, con sistemas de compost o sistemas de pista seca, y
con muy buenos resultados, con 3 ordeñes, con un montón de tecnología que cuando yo empecé esas cosas no existían, ni siquiera las teníamos en cuenta. Cuando el CREA viajó a Estados Unidos, el CREA Lincoln, y trajo una serie de tecnologías para máquinas de ordeñar, y ahí empezó la evolución de esas cosas, y sobre todo en silo de maíz y el trabajo en alimentación, que en los momentos que yo inicié era un poco muy precario y muy básico. Después comenzaron a trabajar nutricionistas en el área de alimentación de los tambos, y eso fue evolucionando muy fuertemente hasta hoy, que llegamos con tambos encerrados, 3 ordeñes y superalimentación en vacas. Hoy hablar de tambos de 32, 33 litros de promedio es una cosa normal, sobre todo en tambos estabulados o encerrados en pistas secas o pistas húmedas, ¿no? Y en la época que yo empecé a hablar de un tambo de 20, 21 litros era prácticamente un logro, pero muy bueno. Los promedios en esa época eran de 13, 15 litros de promedio por vaca en ordeñe en la mayoría de los tambos chicos. Los tambos chicos fueron desapareciendo, o sea, creo que un poco absorbidos por los tambos grandes, y también muchos de esos tambos fueron a parar a Liniers, ¿no? Las vacas de esos tambos. Pero creo que la mayoría fueron absorbidos por los tambos grandes que querían crecer, y en su momento el crecimiento mayor se producía comprando vaquillonas en Córdoba, ir agrandando la cantidad de vacas en los tambos en base a comprar vaquillonas en Córdoba. Yo fui un comprador importante de muchas vaquillonas para muchos establecimientos acá de esta zona y de otras zonas también, como Peguajó, 30 de agosto, en la cual iba a Córdoba y compraba lotes de vaquillonas para servicio y las traíamos acá. Y eso fue un poco la parte de crecimiento. Eran muy ineficientes en esa época las guacheras, y el trabajo sobre las mismas hizo que hoy la reposición se pueda lograr un poco con la misma producción de los tambos, en base a un buen manejo de guachera como tienen hoy la mayoría de los tambos. Igualmente sigue siendo una clave muy fuerte. Y yo creo que antes era muy diferente la producción nuestra, porque era pastoril con suplementación. Normalmente las vacas iban al campo, pastoreo y suplementación con silo y todo tipo de raciones. Actualmente el sistema que se ha empezado a implementar acá en la Argentina, que es el encierre con los sistemas que hablábamos hoy de compost o pistas secas, lo han acercado mucho al sistema californiano. Hay tambos que yo he visitado en Córdoba con freestall, con camas de muy buena calidad, con sistemas de recuperación de todo lo que excrementa la vaca, un montón de cosas. Se ha acercado mucho al sistema californiano o al sistema americano. Hoy es muy raro que en esos tambos grandes tabulados la vaca salga a pastoreo, prácticamente no sale. La vaca consume las reservas que se hacen dentro del campo, y todo a base de reservas y ración. Indudablemente todavía acá hay una discusión muy fuerte sobre los sistemas de producción. La semana pasada estuve hablando con un productor de Vallauca, un productor grande de Vallauca, y me decía que en la última reunión CREA habían estado los dos sistemas, el sistema estabulado, encerrado, con pistas sin galpón o con galpones, como en el caso de Mitiquile o la Suerte, que están haciendo galpones muy grandes para robotizarlos,
y sistemas a campo extensivo como puede ser Loncahué, donde tienen razas cruzas y trabajando con las vacas a campo. Y bueno, cuáles eran los dos sistemas y cuál es más eficiente. Yo lo que no sé es si la inversión a largo plazo de un sistema estabulado compensa. Un día haciendo una visita a los tambos de tabulado en Córdoba en un tour lechero, tuve la oportunidad de estar con un referente de INTA, y este referente se hacía los planteos sobre las inversiones y los costos de las inversiones de los tambos de tabulado, y realmente le costaba entender si realmente van a ser rentables. Yo creo que sí, que son muy rentables los tambos bien manejados y con producciones muy altas.